a debatir la restricción de información específicamente en cosas que puedan poner en riesgo el control social en la sociedad. Este control social que es vital para su correcto desarrollo. Y vamos a decir por qué el Estado sí debería hacerlo basándonos en cosas que beneficien o que perjuicien el Estado, haciendo comparativas en qué es bueno y qué es malo en nuestro mejor y nuestro peor caso posible. Siguiente, vamos a hacer una caracterización. La principal caracterización es dar un status quo. ¿Qué vamos a establecer? Un status quo en la actualidad. En la actualidad vivimos un mundo que está consumado por las redes sociales. Todas las personas usan, la mayoría de las personas usan redes sociales. Entonces, toda la información que se pase por ahí es lo que ellos creen y se amarran a esto. Y esto es lo que invita a la promulgación de falsas noticias, la fake news, a que la gente entre en paranoia por cosas que no deben ser y a que se salga en un descontrol total las cosas que puedan suceder, las cosas que se puedan suscitar en la actualidad. Esta es nuestra principal caracterización por la cual nos va a ayudar a entender cómo va a proceder y cuál es la línea de este debate. La línea de este debate es entender por qué sí se debería restringir la información. Entonces, ya estableciendo que las personas se dejan guiar por las fake news a través de las redes sociales y lo que esto provoca en ellas, que es un efecto y una paranoia, vamos a entrar con dos primeros ejemplos, metiéndonos de una vez, especificando qué ha pasado con el coronavirus, qué ha pasado anteriormente, y vamos a dar dos ejemplos importantes, como lo son el caso Chernobyl, el caso del ébola y el caso del virus que coaccionó la ciudad de California. ¿Qué pasó en California? Vamos a empezar con esto. En California sucedió este virus que implantó en la ciudad. ¿Qué hicieron? Cerraron todas las fronteras. Cerraron todas las fronteras porque el virus nada más estaba en esa ciudad. ¿Qué sucedió? Lo siguiente, la gente se enteró de que estaba pasando algo y ¿qué es lo que empezaron a hacer? Querían destruir la ciudad, empezaron a quemar cosas, las fuerzas policiales empezó a haber un descontrol total en esa ciudad. ¿Y qué pasó? Empezaron a existir todas estas series de cualidades, de problemas sociales en donde el Estado ya no pudo tener el control. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos pudo tener el control sobre esta ciudad que se había descontrolado por saber que había un virus ahí y que los estaba matando porque estaban muriendo como moscas. ¿Y qué pasó? Empezaron a ver este descontrol y el Estado perdió esto. Entonces ya estamos entendiendo este primer prejuicio y este primer problema que le trae el decir la información al Estado, porque tal vez el Estado hubiese podido ejercer mejor su función de proteger y garantizarle a los ciudadanos su bienestar si estas personas no hubiesen tomado esta actitud. Y tomaron esta actitud por saber la información y porque hay que entender también que los seres humanos no solo son racionales, son pasionales y se dejan llevar por lo sentimental, por lo que les asusta, por lo que les da miedo. Y si se enteran de estas cosas, son capaces de tener y generar tanta paranoia que crean un descontrol total en las instituciones, en el país, en el Estado, que se sale de control y es imposible contenerlo. Ahora vamos a entrar en un segundo ejemplo antes de caer en el de coronavirus. Vamos a entrar con el caso Chernobyl. En el caso de Chernobyl, cuando explotan las plantas nucleares, cuando explotó la planta y sucede todo esto. ¿Qué pasó? La Unión Soviética intentó que esta información se quedara nada más en este lugar, que las personas no supieran lo que pasó ahí. Es donde vamos a entrar con una comparativa, porque si bien va a venir el siguiente orador a decirnos, no, que hubiese pasado ahí, ok, pero si las personas se hubiesen enterado de que esto era lo que estaba sucediendo, ellos hubiesen intentado salir de todas las maneras posibles al momento de la explosión. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta gente se salió de su lugar, se fueron a otras ciudades sin saber de lo que ni siquiera estaban viviendo, algo que había afectado hasta Estados Unidos, llegando hasta otro continente, que fueron los primeros en darse cuenta de este accidente. ¿Y qué pasó allí? Si esta información total se hubiese revelado al momento, hubiese habido un descontrol social totalmente, que la Unión Soviética, ni más nadie, ni ninguno de los otros países hubiese podido controlar esto realmente, y gracias a la restricción de información fue que ellos lograron buscar alguna medida para intentar controlar esta situación que estaba por hacer un descontrol social mundialmente. Entonces, entrando esto como ejemplo, ya tenemos dos cosas, dos grandes ejemplos con los cuales se debe entender que restringir la información para el Estado en caso que hayan estos riesgos de descontrol social es vital para poder solucionar estos problemas y para que el Estado pueda garantizar correctamente el cumplimiento y el bienestar de estas cosas y que no tenga sus funciones coaccionadas
por personas que generan euforia y por personas que no saben manejar este tipo de situaciones. Entonces, ya entendemos estos problemas que le trae el Estado y ya entendemos por qué es que estos ejemplos nos ayudan a caracterizar. Ya entendimos que no vamos a debatir temas de censura, temas de gobierno, temas de nada de eso, sino vamos a entender este riesgo del descontrol social, de lo que puede perjudicarle al Estado y qué es lo que el beneficio les trae para el restringir la información, cómo es el poder controlar a las personas para poder solucionar sus problemas y garantizar el cumplimiento de su función y no estar coaccionados por personas con euforia. En mi siguiente ponencia les hablaré de lo del coronavirus para que quede bien especificado. Muchas gracias. Muchas gracias al primer ministro por su primer discurso. Le damos la palabra al líder de oposición, a su primera palabra. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, voy a poner mi cronómetro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Responsabilidad. Ese es el gran problema que se viene a debatir en este debate. Desde lo que corresponde a mi responsabilidad como oposición, obviamente no aceptamos el status quo que está planteando, ya que intenta hacer una estrategia de ardilla al querer restar lo que será la responsabilidad del Estado, no agregando los temas de la censura. ¿Y por qué nosotros queremos denunciar este contexto de ardilla, de restringir el debate de una manera indebida, quitando los aspectos de restricciones de censura? ¿Por qué? Porque si la moción claramente te dice que en situaciones que esta casa considera que en situaciones donde existe el riesgo de descontrol social, el Estado debería restringir la información, vámonos al concepto vertebral de esta moción. El término de restringir. Restringir como limitar, cercenar y administrar de forma absoluta los flujos de información al órgano que esto lo compete, y según lo que establece la carga de la moción, queda por parte del Estado, lo cual no aceptamos el status quo que ha planteado el primer ministro, a pesar de que todos los conceptos sí se los aceptamos. Me plantea sobre todo el aspecto de bien o mal. ¿Quién lo plantea? ¿Quién plantea lo que es bueno o malo? El Estado. Ya en las argumentaciones presentaremos lo que sería la contraargumentación a este tipo de estilo. Fíjense curiosamente que me hablan de las fake news y me hablan de las redes sociales. Quisiera preguntar a usted, señor juez, ¿quiénes son los encargados de establecer las metodologías de face-checking? ¿Es el Estado o son aquellos sindicatos, grupos de periodistas que no forman parte del Estado y son los que valían informaciones ante los bulos presentados? Y hablando de las fake news, sobre todo en el contexto político y de desorden social, no solamente en desórdenes sociales, porque también vale destacar, cosa que no estableció la contraparte, que quiere representar riesgo social más allá de decir aquello que altera el orden social, y quien determina el orden social es el Estado. Entonces, aquello que esté fuera del orden de la preferencia del Estado puede entenderse como un descontrol social, cosa que no topicaliza la contraparte. Entonces, ¿quién capitaliza, por ejemplo? En el caso de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, donde el principal emanador de fake news fue el gobierno ruso. Entonces, esta vez, cuando el Estado es quien fabrica la desinformación, ¿quién controla al Estado? Y esto se magnifica en contextos de descontrol social. Y gracias por citar a Chernobyl. Porque ahí caemos en una falacia donde si mi mamá tuviera ruedas fuera bicicleta. ¿Qué quiere decir? Si las personas se hubiesen enterado, se hubiesen vuelto locas, no hay certeza de ello, porque de alguna manera fue un acontecimiento. De hecho, si las personas, si el gobierno de la Unión Soviética hubiese emanado en su verdadero momento la opinión o la gravedad de Chernobyl, créanme que eso se hubiese sustentado. Cuestión que se plantea con el coronavirus y sobre todo con el control chino que ha tenido, porque cuando The Washington Post, órgano que no corresponde
corresponde a ningún tipo de Estado, sino que es una empresa privada, denuncia en diciembre del 2019 que se está estableciendo una nueva cepa de coronavirus, el mismo Estado chino lo contradice y dice, eso es mentira, eso no ocurrió. ¿Y qué es lo que está pasando? 4 meses después tenemos una pandemia. Creo que aquí se acaba de demostrar que el Estado no es el más congruente para poder determinar la restricción informativa. Y sobre todo porque el Estado, y en el discurso del primer ministro, no garantiza que pueda plantear, que pueda garantizar ese afanoso control social que tanto dispone. De hecho, el verdadero problema que queremos representar en este debate y queremos etiquetarlo es el manejo discrecional de la información por parte del Estado. ¿Por qué? Porque la restricción estatal informativa genera más daño que beneficio en un Estado social de control. ¿Por qué? Aquí vamos a pasar a nuestros cuatro argumentos, de cual presentaremos 2, pero vamos a etiquetarlo. La primera etiqueta, fomentaría actividades poco responsables. B, evitaría el control de la veracidad informativa. C, restringiría las capacidades de organización ciudadana. Y D, violenta la integridad de la sociedad de los individuos. Vamos con los 2 primeros argumentos. Fomentaría actividades poco responsables. ¿Por qué fomentaría actividades poco responsables? Porque al escuchar una sola voz, que es la voz del gobierno, descarta nuevos peligros y nuevas amenazas, tal como pasó en China con el coronavirus. Generaría nuevos estados de anarquía en un polo extremo o de subestimación. Por ejemplo, al no querer divulgar las informaciones requeridas porque puede ser amenaza del gobierno. Establezca, por favor. ¿No le parece más irresponsable tener 1 millón de voces que estén diciendo cosas diferentes que muchas veces pueden ser falsas que tener una sola voz? Muchísimas gracias. Y para eso, no sería mejor que estuviese millones de voces, porque como la sociedad sabe organizarse, no solamente en redes sociales, porque para eso existen sindicatos, ONGs, que saben organizarse sin necesidad del Estado, pueden establecer ese tipo de validaciones. Y no me lo diga a mí, dígaselo a organizaciones no gubernamentales como Espacio Público o Sin Mordaza, que hacen fiscalización de la información para que la información sea verídica. Entonces, para establecer el tercer razonamiento, el por qué fomentaría actividades poco responsables, aniquilan la responsabilidad ciudadana para tratar de generar la armonización de nuevos detalles. El segundo argumento, evitaría el control de la veracidad informativa. ¿Por qué? Porque establece una censura discrecional. Eso quiere decir solo lo que dicta el gobierno. ¿Por qué? Porque la contraparte no establece quién controla el Estado. Y segundo, porque privilegia intereses del Estado a nivel ejecutivo que los intereses sociales. Fíjense lo que pasó en China. En China no le interesaba tratar de mostrar al mundo el tipo de desorden social que estaban generando el Wuhan, pero después, cuando ya se le salió de control, fue que terminó de divulgarlo. Entonces, ahí privilegió el interés de un Estado ante la pretensión social. Y la tercera, que no hay control gubernamental a los datos que emite. Ahí la importancia de las ONGs. Entonces, ya vamos en el segundo discurso a establecer los otros 2 argumentos, que restringiría las capacidades de organización ciudadana y violentar la integridad de la sociedad. Pero ya en este sentido, estamos atacando el problema, que es la restricción estatal informativa, que está generando más daño que beneficio ante un estado de control social. Muchísimas gracias. Perfecto, le damos gracias al líder de la oposición por su primer discurso. Le damos paso al viceministro a que tome su primera palabra. Ok, voy a hacer una cuenta regresiva. 3, 2, 1. Voy a empezar refutando al orador anterior, principalmente en el tema de que es esto último que acaba de decir. Ya le demostramos cómo tiene más daños que beneficios. Voy a refutar todos los argumentos, porque ya que no voy a poder hablar después de que él nos lo termine de desarrollar, se los voy a decir una vez. Él nos dice, las actividades poco responsables que pueden subsistir en nuevos peligros y nuevas amenazas. Señores, estas nuevas amenazas y nuevas cosas que se puedan presentar, y todas estas, esta situación que se pueda presentar, se va a solucionar y se va a solventar en tanto el Estado tenga el control sobre las personas para poder mantener el orden para ellos acudir y con los organismos
correctos y responsables para solucionar este tipo de problemas. Esto no se hace con las personas, con miles de personas que vienen y que saben el problema que está sucediendo y tú ya tienes el problema principal que te está pasando. Vamos a dar el ejemplo de Wuhan. En Wuhan, que al principio, en diciembre, que eso también es una mentira que ya acabo de denunciar, pero ya lo voy a hacer ahorita, pero vamos a suponer que en diciembre, sí, mira, todo el mundo en el estado tal se entera de esto y empiezan a generar una euforia. Entonces, el virus que según intentó hacer China, que ellos cerraron la ciudad totalmente. Esa ciudad está totalmente opcional y por eso es que no se ha expandido a otro lugar de China. Entonces, si entendemos que estas personas hubiesen entrado en euforia, hubiesen generado un problema mayor, este control que se dio no hubiese sido tan efectivo y el virus se hubiese contagiado por toda China. Sí, ahorita está en otros lugares del mundo porque tristemente habían personas viajando y se divulgó, pero esto no necesariamente tiene que ser culpa del Estado o por haber restringido esa información, porque si no hubiesen habido turistas, esto no hubiese pasado. Ahora bien, si nos vamos a basar en este caso, que es lo que él nos dice, mira el control chino, mira lo que pasó 4 meses después. ¿Qué pasó 4 meses después? ¿No ven cómo están ahorita que todo el mundo sabe que las fake news dominan las redes sociales y la gente está llena de paranoia? Que vean lo que pasó en Italia. Todo el mundo se enteró de que estaba pasando el tema del coronavirus y no le prestaron atención. Siguieron saliendo, siguieron haciendo lo que les da la gana y miren, ahí tienen los resultados de Italia infestado totalmente con muchos muertos. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera quiso tomar en cuenta esto. Ahora bien, si lo vamos a tomar en medida de esto, si el Estado hubiese restringido esta información, nosotros no estamos diciendo que elimine la información, que no diga nada de esto, sino que restrinja ciertas partes que puedan causar que esta euforia se genere. Entonces ahí es donde vamos a entrar de que sí existiría una organización ciudadana y no estaríamos aniquilando la responsabilidad ciudadana, más bien estaríamos ejerciendo un mejor control sobre esta responsabilidad ciudadana y no que las personas no le paren, no le presten atención y hagan lo que les dé la gana, porque ¿qué tuvieron que hacer en Rusia? Amenazar a las personas con que los iban a meter presos si ellos salían de sus casas, porque querían mantener el virus. Esto es el control que ellos tuvieron que imponer, porque las personas por sí solas, enterándose de la información, no saben y simplemente su pasionalidad, sus sentimientos, su miedo, no los deja ser responsables de sí mismos, en tanto que de la medida en que ellos puedan restringir un poco esa información para que no esté esta euforia tan grande en las personas, ellos van a poder garantizar una buena organización ciudadana. Y aquí es donde entra mi argumento y un contraargumento a lo que él estaba diciendo, porque él nos dice, no, que están los sindicatos y las ONG que pueden hacerlo. No, señores, no todas estas instituciones, estas ONG tienen el mismo poder que ejerce el Estado, sencillamente porque el Estado es el poder más grande de un país. Este poder es el que puede garantizar que las cosas se hagan o que no se hagan. Y si tanto él, que es el organismo encargado, puede delegar a estos sindicatos y a estas ONG que hagan estas cosas, pues será el único encargado del Estado. No estaremos diciendo que no se les diga nada. Estamos diciendo, mira, se va a restringir la información. No es que se va a quitar totalmente. Y no porque perjudique, que ahí es donde el primer ejemplo que entra el orador anterior, que esto no es algo de un tema político. Y sí, él nos dice, vamos a entender esta pérdida, mi cámara va a entender esta pérdida, cuando él dice, no, que con lo que no es de preferencia para el Estado, que está más allá de su control, es un riesgo de descontrol social. Sí, está bien, vamos a entender esto perfectamente, pero si nos vamos a garantizar, porque específicamente esta moción nos invita a hablar específicamente para el Estado, estamos entendiendo que lo que se debe hacer, lo que sea bueno o malo para él, lo que le perjudique y lo que le traiga beneficios a él. Y evidentemente, si se sale de su control social, el Estado no va a poder ejercer sus funciones que es garantizar el cumplimiento del bienestar, los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, evidentemente, si se sale de su control, tiene que hacer algo para poder controlarlo, porque es lo que se tiene que hacer. Y si nos vamos otra vez al riesgo de control social, tenemos que fijarnos en qué es lo que es mejor para el Estado, qué es lo que garantiza que éste pueda proteger a sus ciudadanos, porque beneficia al Estado y a su vez el Estado puede cumplir derechos y garantizarles los derechos a los ciudadanos. Entonces estamos beneficiando a los ciudadanos también, entonces ya estamos beneficiando a los actores, el Estado, los ciudadanos y las personas. Entonces, dígame su punto. Corea del Sur
Israel y Alemania son los mejores que están controlando el coronavirus y no necesitaron controlar la información. Ok, gracias. Muchas gracias. Señores, estos países no están teniendo tanto control porque no tienen estas personas que hayan viajado a ese lugar. Y evidentemente, si tú no tienes esta cantidad de contagiados en tu país, tu gente no va a entrar en euforia y en esta situación. Por ejemplo, en Venezuela se acaban de enterar hace una semana y media de que el coronavirus estaba. Y si se basan en el ejemplo de Venezuela, la gente entró en una euforia total porque, mira, ya empezó a darse un caso acá, un caso aquí, un caso allá, pero antes de eso las personas estaban normal, como que si el virus no fuese a llegar aquí. Lo mismo está pasando en esos países, porque no hay personas, no hay viajeros, no hay turistas que hayan llegado a esas zonas y no se ha propagado el virus. Y por eso han mantenido el control, pero no necesariamente porque en ese estado esté sucediendo estos problemas y no porque en su estado estén habiendo problemas de riesgo de descontrol social, porque no han habido esos problemas porque no hay coronavirus allá. En otros lugares sí. Y por eso nosotros sí le estamos, y lo volvemos a recargar en estos últimos segundos que nos quedan, en que le estamos garantizando que el Estado pueda cumplir sus funciones sin ser coaccionados por miles de personas que vengan a decir qué es lo que esté con un tanto euforia y que esté con tantas cosas, y sí estamos garantizando un mejor orden, una organización que se pueda dar más beneficios que prejuicios en restringir la información, no eliminarla parcialmente. Muchas gracias. Ok, le damos gracias al viceministro. Llamamos al vicelíder de oposición a que tome su primera palabra. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Empiezo mi cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Quisiera detenerme en la última contraargumentación de la contraparte, sobre todo en el punto de información, cuando dice, cito, porque estos países no reciben tanto flujo de personas como en otros países, por ende no tienen coronavirus. Estamos hablando de Israel, que tiene a una de las ciudades trascendentales con mayor flujo de turistas en el mundo, que es Jerusalén. Estamos hablando de Corea del Sur, que es uno de los pioneros en turismo digital. Y estamos hablando de Alemania, una de las potencias y puntos migratorios de primer mundo. Sobre todo estos tres aspectos, y cuando se lo recalqué en el punto de información, ¿por qué? Porque estos tres países establecieron restricciones de territorio, establecieron restricciones de paso, pero en ningún momento establecieron restricciones de información. De hecho, lo que eso, y sobre todo, hay que resaltar aquí lo que estableció la Cámara Alta en contradecir su propia moción, ya que está violentando lo que es la caracterización de restricción, y eso está establecido en la Real Academia Española, como la administración absoluta y bloqueo de informaciones solamente bajo un marco oficial. Entonces, si me quiere después establecer en un segundo argumento que es que quiere cederle los derechos, el mismo planteamiento no estuviese diciendo restringiría, sino diversificaría u otro tipo de planteamiento, o administraría, pero estaría dando de restricción, no de administración. Y sobre todo para poder decir 4 meses de paranoia, 4 meses de euforia. De hecho, estos países, al completar lo que sería la verdadera magnitud que quiso ocultar China sobre este planteamiento, y más allá del planteamiento positivista de la contraparte en decir que la sociedad es un estado adolescente que no se controla, por eso merece la mano dura que la domine o la subyugue. Si es por eso, no habría democracia, porque entonces, ¿cómo podemos elegir o votar? Porque somos un estado anárquico. Punto. Bienvenidos al Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, pero como aquí existen órganos, no solamente más allá del Estado, sino existe una sociedad organizada en sociedad civil, partidos políticos, gremios y diversas herramientas que se plantean para la misma, y existe la misma empresa que también tiene intereses legítimos, también divulgan y promueven un espacio informativo mucho más congruente y mucho más especificado para diversificar las diversas verdades y sobre todo blindar lo que es la herramienta que habíamos presentado en nuestro caso, que
es el discernimiento ciudadano como una herramienta de solución a los contextos de conflicto. Antes de pasar a los puntos de mi punto, por favor, establezca su punto. ¿Nos puede decir, o si sabe usted lo difícil que es entrar a esos países que usted nos acaba de nombrar, o la cantidad de exámenes que requieren para usted poder entrar en esos países? Y por eso es que muchísimas gracias. Pero eso, ok, se lo puedo responder, pero en otro momento, porque no tiene nada que ver lo que son los accesos migratorios con la restricción de información. Esos son dos temas distintos y no concierne este debate. Entonces, para tratar de ilustrar lo que serían los dos argumentos, ya habíamos hablado acerca de fomentar las actitudes poco responsables, la restricción estatal informativa y evitar el control de la veracidad informativa. Vamos a hablar acerca de los otros dos argumentos que queremos presentar, que es restringir las capacidades de organización ciudadana. ¿Por qué? Porque al establecer la restricción estatal informativa, evita nuevas fuentes o perspectivas, como pasó no solamente en este caso, sino con organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, y ayudó a tratar de establecer lo que era la magnitud del ébola en África. Y eso, si hubiese estado bajo una restricción estatal informativa del Estado de los países africanos, eso no hubiese pasado. ¿Y por qué no hubiese pasado? Porque no le conviene, es conveniencia de controlar lo que dijo la primera ministra, que es mantener el control social, que dentro de la interpretación se infiere, ya que no lo explicó, que es mantener el control de los intereses apetentes que establece el suyo. Segundo argumentación de este argumento, restringe las formas de organización. ¿Por qué? Porque al establecer una sola voz existe una sola verdad y entonces pasa a evitar cómo puede empoderar la persona o cómo puede ilustrarse, ya que existe una sola verdad. Solamente se quedan bajo la estructuración estratégica de que establece el Estado. Y tercero, vuelve una sociedad más sumisa, arrebatando sus capacidades. Y eso es lo que está generando la argumentación de la contraparte. Es decir, un Estado que no piensa sobre todo en el argumento de la euforia social, como si esto no hubiese nada muerto y como si la sociedad no se organizara en sí misma. Y el último argumento, que es violentar la integridad de la sociedad y sus individuos. ¿Por qué? Cercena la voz de libertad de expresión, domestica la proactividad del individuo a la apetencia del Estado. Y tercero, limita su capacidad de conciencia, discernimiento y respuesta, porque el call to action tiene que ser una responsabilidad de la persona. Hemos demostrado que ese control de fomentar la restricción informativa genera actividades poco responsables al generar una persona desorientada. Hemos demostrado que la restricción estatal informativa evitaría el control de la veracidad informativa, porque no ha demostrado cómo el Estado puede ser controlado y cómo el poder de la sociedad civil puede restablecerse. Hemos demostrado que la restricción estatal informativa genera más daño que beneficio, porque restringe las capacidades de organización ciudadana, limitando su capacidad de respuesta. Y hemos demostrado que la restricción estatal informativa genera más daño que beneficio, porque violenta la integridad de las personas, cercenando su libertad de expresión, su capacidad de hacer y su conciencia y discernimiento. Por ende, hemos dicho sobre todo y hemos demostrado que este tipo de restricciones genera mucho más daño. Y no solamente lo decimos nosotros, dígaselo a la contraparte cuando estuvieron en Chernobyl, dígaselo a la contraparte cuando estuvieron en Wuhan. Y ni siquiera nos basamos en un caso de capitalismo-socialismo, dígaselo también al mismo caso de la República Italiana, que no lo supo asumir con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la restringió, porque la subestimó, no solamente como lo dijimos en el segundo argumento, que es el aspecto de la anarquía y la subestimación, porque la República Italiana subestimó ese tipo de espacios y ayudando a una restricción. Por ende, lo que empodera y salva en periodos de riesgo es la libertad de información y la libertad de conciencia y la libertad de expresión. No la evitemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al vicelíder de oposición, llamamos al extensionista de gobierno, su primera palabra. Gracias. Una pregunta, ¿me escuchan bien así? Sí. ¿Me escuchan mejor así? Sí, Estoy viendo si lo hago con o sin audífonos para que escuchen mejor. Uy, así. Así está mejor. Así está bien. Ok. Sí. Igual Sí, ya así. estén pendientes del chat, porque cuando se empieza a oír mal, tipo, yo les escribo que se oye mal. Vale.
Porfa, Ajá. pueden pasar por el chat, o sea, alguno de los jueces, que pase cuando ya llevan 1 minuto y cuando ya llevan 6, porfa. Yo tengo un timer Yo lo estoy que, poniendo para el chat. bueno, no sé si ustedes lo escuchan. ¿Están listos? Me avisan cuando estén listos para empezar. A tu primera palabra. Ok. Conteo regresivo entonces. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, primero que nada, buenas tardes a todos, buenos días. Yo voy a empezar con mis refutaciones al segundo líder de oposición. El segundo líder de oposición y en general toda la Cámara Alta de Oposición nos dio 4 argumentos. Nos habló acerca de que fomenta actividades poco responsables, nos habló de la veracidad, de la restricción estatal y luego de la violentación a la libertad de expresión de las personas en general. ¿Qué pasa con esto? Nos habló acerca de las actividades poco responsables crean una población desordenada, ya que no se hace organizarse en sí. ¿Para qué queremos que el Estado restrinja la información? Que creo también necesario recalcar que cuando el líder de oposición arriba redefinió restringir, nos habló acerca de que restringir era limitar. Esa fue la primera palabra que dijo. Restringir, la Real Academia Española dijo que restringir era limitar. ¿Y qué es limitar? Limitar no es eliminar. Es, como se dice, limitar ciertas cosas dependiendo de cómo el Estado lo considere. Nos habló acerca de que la sociedad necesita organizarse bien. ¿Qué pasa? En la Cámara Alta de oposición se ve exactamente lo que estamos debatiendo aquí. Una información incompleta, una información que no tiene todos los detalles necesarios. ¿Por qué? Porque él nos habló acerca de la necesidad de saber organizarse y que puede haber un discernimiento ciudadano, ya que están las redes sociales. ¿Qué pasa con esto? Y ya también lo trataron en la Cámara Alta de Gobierno, sin embargo, le faltaron cosas. Lo que hace que ellos tengan información incompleta, lo que hace que no sea veraz. ¿Qué pasa con las redes sociales? Sí, es verdad que las redes sociales es una gran herramienta para que la información llegue rápidamente a las personas. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando hay muchas voces intentando decir muchas cosas? Nosotros no dudamos, la Cámara Baja de Gobierno no duda que las personas quieren informar, quieren ayudar y que quieran que la información llegue lo más rápido posible. ¿Qué pasa? No todas las verdades son iguales y no todas las personas saben cómo manejar la información o cómo decirla. Y a veces con informaciones delicadas, como informaciones que puedan decaer en un descontrol social, a veces es muy importante cómo se dicen las cosas y de cómo se comunican. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, está bien, está la información, hay información falsa, pero a veces no solamente está la información falsa, está la información incompleta, que es la información más peligrosa. ¿Qué pasó en Italia? Utilizando un ejemplo para poder recalcar esto. ¿Qué pasó en Italia? En Italia, efectivamente, el gobierno sí puso una restricción social para las personas. Dijo, quédense en sus casas, no va a haber trabajo, no van a ir a trabajar, no van a ir a las escuelas, quédense en sus casas. ¿Qué pasa? Ya para el momento que ellos hicieron eso, en las redes sociales estaban diciendo que el coronavirus era simplemente una gripe, que no se preocuparan, que eso era simplemente una gripe, que eso te daba gripe y te quitaba los 3 días y ya. Eso es una información incompleta, ya que el virus tiene muchísimas más repercusiones. ¿Qué pasa? La gente escuchó esta información incompleta en Twitter, la escuchó en Facebook o lo escuchó en Instagram y dijo, bueno, entonces yo puedo salir al centro comercial y así fue que efectivamente las personas no cumplieron lo que les dijo el Estado, ya que se confiaron en otras informaciones que estaban pasando por ahí, que no eran necesariamente falsas, pero sí eran incompletas y no estaban dirigidas como deberían estar dirigidas. Lo que hizo que Italia esté en esta situación en la que está en este momento. Entonces, ahí decimos que los actos poco responsables realmente serían dejar que las personas recalquen estas informaciones. Por lo tanto, no queremos hacer una población desorientada, queremos que tengan un orden y que tengan una dirección y que sea una sola dirección en la que puedan seguir adelante. Después nos habló de la veracidad, seguimos lo mismo, no dudamos que las personas quieran dar información veraz y productiva. ¿Qué pasa? Cuando todos somos reporteros, entonces todos creemos que tenemos la razón. No sé, por ejemplo, hablando del caso venezolano, ¿cuántos de nosotros nos llegan todos los días una cadena que dice fulanito, una cadena de una tía que dice fulanito en el edificio no sé qué dónde tiene coronavirus, realmente la persona lo que tiene es una alergia? Las personas no van a mandar información falsa porque quieran mandar información falsa por hacer descontrol social, que como pasa a veces cosas que hacen algunos estados. Pero no, las personas no quieren mandar esas cosas. Por lo tanto, se tiene que verificar la veracidad y por eso estamos hablando de que lo haga el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado tiene toda la información. ¿Por qué? Porque la verdad de Caracas no es la verdad de Maracay y la verdad de Maracay no es la veracidad de Margarita. Es importante que haya un organismo que tenga todas estas informaciones
todas estas informaciones para que puedan llevarlas al punto necesario en donde quieran estar. Entonces decimos que, mira, la veracidad, no, y estamos por supuesto contraargumentando, ya que todas las cosas que él dijo, todas las cosas que habló de la Cámara de Oposición, se justifican o se refutan con el caso que está presentando la realidad de la Cámara Baja del Gobierno. Nos habló también acerca de la restricción estatal, también estamos hablando de capacidad de respuesta. ¿Y qué sirve una capacidad de respuesta si todos entran en pánico y todos van a comprar todo lo que está en los anaqueles en vez de seguir las cosas? Una información responsable de cómo reaccionar y de a dónde ir. Y nos habló acerca de la libertad de expresión. No queremos violentar la libertad de expresión de nadie. ¿Cómo se limita? Se limita que las personas compartan y divulguen la información verificada por medios oficiales. ¿Qué es el medio oficial? El Estado. El Estado que puede sentarse con sus ministros de salud, que puede sentarse con sus ministros de comunicación, con sus periodistas y comunicadores sociales y médicos y enfermeros capacitados para que ellos puedan decirles cuál es la información más verídica y cuál es la mejor manera de comunicar, cuál es la mejor manera de proteger a la población, ya sea una pandemia, ya sea una guerra, ya sea una situación social que las personas necesiten poner, porque una situación que pueda llevar a descontrol social no es solamente una pandemia. Por ejemplo, que en un país un día algo suceda con los cargamentos y un país, por ejemplo, se tenga que quedar sin gasolina por 2 días. Eso es importante para las personas y eso puede ocasionar descontrol social porque la gente entra en pánico. ¿Por qué? Porque el pánico es la emoción más poderosa de todas. Es la emoción más poderosa de todas, que va a nublar todo lo que las personas estén viendo. Cuando las personas entran en pánico, evidentemente necesitan una guía, una persona que les diga, o una voz que les diga, esto es lo que tienen que hacer, y así se tienen que proteger, y eso los va a hacer sentir seguros y confiables. Lo siento que no les di el punto antes. Entonces, ¿qué estamos hablando acerca de nuestro status quo? Estamos hablando de que las redes sociales, a pesar de que son una buena herramienta, necesitan tener una dirección, necesitan tener un sentido. ¿Por qué tenemos que limitar lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a limitar? Que estaban hablando, que discutieron arriba en las cámaras altas, que si era restringir, o si era eliminar, o si era limitar. Es limitar, es restringir. Es decirle a los medios de comunicación, es decirle a las redes sociales, es decirle a las personas, esperen por un comunicado oficial que puedan pasar para que todos tengamos la misma información. ¿Por qué? Porque cuando todos estamos en la misma línea, todos podemos ir para adelante. Pero si todos estamos corriendo en círculo, no estamos llegando a ninguna parte. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer cuando hay una pandemia? Que todos lleguemos al mismo sitio, que todo se pueda, que haya control, que haya una solución efectiva y con una comunicación consciente de qué es lo que se tiene que hacer en cada oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que es necesario que haya una restricción del Estado de ciertas informaciones delicadas para la población. ¿Por qué? Para poder tener un consumo eficiente, para poder tener un consumo claro y para poder llegar lo más rápido posible a las personas para garantizar su seguridad y salud. Gracias. Le damos gracias al extensionista de gobierno, le damos paso al extensionista de oposición a su primera palabra. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Hay un delay de por lo menos 5 o 7 segundos para que lo tengan en cuenta de los tiempos. Estoy colocando un cronómetro y ya les aviso, porque estoy usando el teléfono, entonces estoy usando el cronómetro de la computadora. Perfecto. Ok. Hago cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Hay un refrán popular que dice que la verdad los hará libres. Y es aquí donde tenemos que sentarnos a ver la situación de la forma más pragmática posible para poder entender la verdadera esencia que nos lleva a este debate. En este debate se nos habla de lo siguiente. Se nos habla del riesgo de descontrol social y de restringir la información a manera de evitar ese descontrol. Pero está explícito. Nunca nos los aclaran. Simplemente nos dicen en situaciones donde existe riesgo de descontrol social, el Estado debería restringir la información. El problema, señores, es que no nos estamos enfocando en los propósitos que tiene esta medida. Y es que hay varios tipos de medidas que uno puede tener como Estado. Uno puede tener como Estado prohibir cerrar fronteras, y eso es una medida, pero si no te dicen por qué están cerrando las fronteras, la interpretación de esa medida va a quedar a cabalidad. Y cuando se deja espacio a la libre interpretación, es que pueden surgir las conmociones, los malos entendidos y, por supuesto, la incertidumbre.
Cuando nos encontramos en una situación de posible descontrol social, significa que estamos en una situación de emergencia. Es decir, que el Estado, dentro de un conjunto de capacidades naturales, está en un punto en un punto de amenaza, donde está a punto de perder lo más congraciado, que es el control. Importante tema, y es que realmente nosotros estamos muy cerca de los dos puntos. ¿Qué ocurre? Se nos presenta lo siguiente: vamos a restringir la información para que esta crisis no se dé. El problema es qué tan eficiente puede ser eso en esta realidad. Y es lo siguiente: el Estado, como conjunto de instituciones, se les olvida una pequeña parte importante, y es que la sociedad también forma parte del Estado. Incluso los que trabajan en el legislativo, en el judicial, son parte del Estado. Y no es que la información permea a través de todos los miembros, sino que hay ciertos tipos y estratos de control, de manejo de información en los independientes niveles del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos lo siguiente. Sabemos que hay una situación de emergencia. Medianamente el público empieza a percibirla, pero no lo sabe. El Estado, quien no descartamos que pueda tener intenciones malignas o jovesianas, por decirlo de alguna forma, o puede ser muy demócrata y liberal, necesita tener un objetivo en común, que es garantizar su supervivencia, porque si no se garantiza la supervivencia del Estado, se corre el riesgo de caer en una anarquía, y cuando se cae en la potencial de una anarquía, pierde totalmente el control y las condiciones se prestan para la catástrofe, porque no hay una coordinación y sencillamente cualquier cosa puede ocurrir. Pero estamos hablando de que Estado también forma parte de la sociedad. A la sociedad también le afecta el hecho de una anarquía, no están disociados. Y ese es el punto que tenemos que entender aquí. ¿Qué pasa? Si el Estado empieza a restringir la información, genera un vacío. Y es aquí donde radica la importancia de la verdad. ¿Por qué? Porque los vacíos generan paso a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el momento en que no sabes qué es lo que está ocurriendo, el cerebro humano trata de buscar estructuras lógicas para poder tomar decisiones y así actuar. Así es como funciona. Pero cuando no lo hay, te manejas en un escenario de incertidumbre y ocurre lo primero, que es el miedo. El miedo es una emoción primitiva alimentada por el desconocimiento. El desconocimiento te hace sentir la sensación de amenaza y por lo tanto eres vulnerable. Como seres humanos, la típica frase que te dice podemos controlar nuestras emociones está errada, porque las emociones surgen como un patrón de respuesta al exterior. Lo que podemos controlar es qué hacemos con esas emociones. Y es ahí donde Estado y sociedad deben trabajar en conjunto para garantizar la supervivencia de su especie en tiempos de crisis, sea una pandemia, sea una guerra, establezca. Dale, habla. ¿Usted cree que alimentar estas emociones no lo haría también que ellos supieran toda la veracidad de estas informaciones que perjudican su vida? Es que la emoción siempre va a estar. En el momento en que tú ves que se empieza a correr los rumores o las fake news, la emoción va a estar. El Estado diga o no diga, siempre va a estar. El problema es cómo vamos a trabajar esa emocionalidad. Y es que en el momento el Estado sabemos que cuenta con un nivel de credibilidad. A veces es mayor, a veces es menor, pero si desde el principio de la crisis el Estado maneja la información oficial, que en eso lo compartimos con la oradora anterior, pero maneja una información oficial plena, satisfactoria de los hechos, que te sea objetiva, vas a alimentar que aunque los fake news pueden existir, porque siempre van a existir, por lo menos vas a tener una información oficial que es respaldada. Mientras la información sea más restringida, va a haber más vacíos y va a alimentar más que la gente invente, porque necesitan estructuras para saber cómo responder ante ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me llega a nuestro siguiente argumento, que es cómo puede afectarse la economía. Al haber incertidumbre, la economía responde al colapso. ¿Por qué? Porque al igual que en el ser humano, no hay las condiciones, al haber la desconfianza se evita la inversión y el ahorro, y los comercios empiezan a cerrar o empiezan a trabajar en base a la desconfianza. Existe una carrera por bien quién obtiene más información y por lo tanto se alimenta la crisis. Es verdad, en la crisis la economía siempre se va a ver afectada, pero siempre va a ayudar cuando se tengan mejores proyecciones y mejores escenarios
de qué es lo que verdaderamente está pasando. Cuando hablamos de no restringir la información, es que el gobierno sea transparente, pero no solo transparente para obtener votos o porque creen la libertad simplemente como lo dice mi cámara anterior, por la ciudadanía. No, es que estamos conscientes que como humanidad tendemos a responder mal ante las crisis, pero mientras manejemos la mayor cantidad de información disponible, vamos a poder tener una mejor toma de decisiones, porque la toma de decisiones se da analizando los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Llega mi tercer argumento que dice que es garantizar la supervivencia del Estado. Los intereses del Estado, ¿quién los regula? Realmente eso es otro tipo de debate. ¿Las personas actúan bajo el pánico? Sí, pero llega un punto en el que el Estado es capaz de perder el control y tiene que anteponer sus propios intereses de solo tener control para poder garantizar su supervivencia, porque si no tampoco va a poder hacer nada. Y a la sociedad le interesa que el Estado medianamente funja como un proveedor de información para ellos poder tomar su responsabilidad individual, porque el Estado, por más control que quiera ejercer, no tiene absoluto dominio sobre cada una de las personas sobre las que trabaja. Entonces es combinar los esfuerzos para generar una transparencia como herramienta de superar la crisis. ¿Por qué? Porque te provee información suficiente para que tomes las decisiones, deja que se creen los vacíos y permite que se haya un mayor control social y que las personas entiendan por qué las medidas que se toman. Gracias. Bueno. Muchas gracias a la extensionista de oposición. Le damos paso al látigo del gobierno. Ok. Hola, ¿todos me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ok, déjame poner el cronómetro aquí. Ok, voy a hacer una cuenta regresiva y empiezo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, dentro de mi papel como látigo de gobierno, voy a empezar con ciertas refutaciones directamente al extensionista de oposición. Luego voy a hacer un pequeño resumen de cuál fue el clash arriba en las cámaras altas y luego vamos a hablar de los puntos de choque. ¿Qué pasa con la extensionista de oposición? Nos habla de que la verdad nos hará libres. Luego nos dice que está bien que el Estado tome ciertas acciones, sin embargo es importante que te digan por qué. Y luego nos habla acerca de los estratos de la información. ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque las quiero unir. Los estratos de la información. Nosotros no estamos diciendo, porque al final de su discurso también comentó que el Estado no va a tener control sobre cada una de las personas, y eso tiene razón.